Hola, soy María José Nicoles y les damos la bienvenida a la segunda temporada de nuestro podcast Generando Puentes desde Cero. Hola Diego y gracias por estar hoy con nosotros. Gracias María José, igualmente, pues para nosotros es un gusto poder compartir en este espacio el día de hoy. Así es, y hoy tenemos los dos invitados principales y de lujo, nuestros directores, Carmen María Torreviarte, presidenta de CACIF, y Charles Bland, primer vicepresidente del directorio de CACIF también. Tenemos el gusto de poder platicar hoy sobre la gremialidad y cómo CACIF ha abierto e incidido positivamente en el desarrollo de nuestro país. Así que gracias por estar hoy acá. Gracias por la invitación. Vamos a dar una pequeña introducción de nuestros invitados para que nuestro público tenga más información sobre ellos. Carmen María es la actual presidenta de CACIF, como les contábamos. Es una empresaria y líder gremial con más de 40 años en Grupo Cobán, una empresa de calzado con más de 110 años de historia ubicada en San Cristóbal, Verapaz, que genera empleo para más de 1,500 personas, ¿es correcto? Correcto. Además, ha destacado en cargos gremiales como presidenta de la Gremial de Calzado, coordinadora de la Comisión CACIF Mujer y presidenta de Asuntos Institucionales de la Cámara de Industria. Bienvenida, Carmen. Y Charles, ingeniero industrial y empresario en actividades del sector agroindustrial, es presidente de la Junta Directiva del Consejo Agroindustrial de Cámara del Agro, organización gremial del sector privado que representa a más de 1 millón de productores pequeños, medianos y grandes dedicados a la actividad agropecuaria, agroindustrial y agroexportadora, ubicados en los 22 departamentos del país. Asimismo, es presidente de la Gremial de Buleros de Guatemala y vicepresidente de CACIF para el periodo 2023-2024. También representa a Cámara de Agro ante CONAPEX y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCYT, y es representante de CACIF en la Comisión Nacional del Salario. Así que muchísima experiencia en el tema gremial. Bueno, pues sería interesante que nos pudieran contar acerca del propósito y la historia que tiene CACIF, pero también qué lo hace relevante hoy en día. Tal vez empecemos con Carmen María. Vamos a ver. Tal vez vamos a empezar por qué es CACIF. CACIF es una coordinadora de cámaras. Y entonces en CACIF tenemos a la Cámara de Industria, a la Cámara del Agro, la Cámara de Finanzas, la de Exportadores, la de Comercio y Servicios, Agro, ASASGUA. Entonces hay 8 cámaras sentadas dentro de la mesa de CACIF. Entonces realmente lo que hacemos es una coordinación de las cámaras. O sea, es una gremial de gremiales, si lo queremos ver desde esa perspectiva. ¿Y qué es lo que vemos aquí en la mesa de CACIF? Son todos los temas que a todas las cámaras nos afectan y de alguna manera, en el diario vivir empresarial. Hay temas específicos que los mira cada una de las cámaras. O sea, si estamos hablando de temas de exportación, es AGEXPORT el que nos apoya, nos ayuda a las empresas. Si estamos hablando de temas de industrialización, entonces en la Cámara de Industria es donde se miran todos esos temas que tienen que ver con la industrialización o las complicaciones que puede llegar uno a tener. Charles en el agro tiene a todas los del agro, entonces ¿qué es lo que de alguna manera? Entonces por un lado cada cámara ve temas específicos de cámaras, pero hay temas específicos que a todas las cámaras de alguna manera nos afectan. Entonces esos son los temas que desde CACIF se mira. Entonces vemos temas de definición de salarios o temas de infraestructura, la problemática de puertos. O sea, esos temas a todos nos afectan. Entonces son los temas que coordinamos desde CACIF, el ver de resolverlos todos en conjunto. Okay. ¿Podríamos decir que entonces es una integración de una visión del sector privado? Sale mucho una visión del sector privado de a dónde queremos llegar, cómo podemos apoyar a poder llegar a esa meta que entre todos tenemos en un conjunto, y de ahí cómo se permea hacia abajo a las diferentes cámaras. Ok, excelente. ¿Y Charles cómo considera que es el propósito de cada una de las cámaras que están integrando pues el CACIF como sector? Pues tal vez como mencionaba Carmen María,
En CACIF pues, coordina las cámaras, pero tenemos principios que nos unen a todas las cámaras. El principio de legalidad, el respeto al Estado de Derecho, el principio de la libre empresa y también pues, el principio de que lo que es mejor para varios es más que mejor para pocos. Entonces, la idea es que busquemos intereses que sean comunes de las no solo de las empresas representadas en las cámaras, sino que de todas las diferentes cámaras que están aquí. Como CACIF vemos temas que les afectan a cada una y a veces son diferentes. Por ejemplo, como mencionaba Carmen María, los temas que le afectan a la Cámara del Agro, que también es una cámara de cámaras, hay 14 asociaciones distintas, de agroindustriales, grandes, pequeños, medianos. La gran mayoría son pequeños, personas que se dedican a la agroindustria, pero también tenemos cámaras como finanzas, como la Cámara de Comercio y Servicios, la Cámara de Industria, y cada quien tiene sus intereses, y lo que tratamos de hacer es que ver intereses que tenemos en común, que ver de qué manera podemos, en base a lo que habíamos hablado, el tema del Estado de Derecho, el tema del bien común, el tema de la libre empresa. ¿Cómo hacemos para que las empresas que están representadas puedan desarrollarse? Porque a la vez que se desarrollan ellas mismas, van desarrollando el país. Me gusta mucho la palabra principios, porque la palabra principios genera una rigidez y una estructura. Desde su posición y experiencia, ¿cuál le considera que son los 3 principales principios que tiene CACIF como institución? Los 3 principales y los que vemos que nos rigen, como decías, para la estructura, es el respeto al Estado de Derecho, ¿verdad? Que se cumpla la ley, ser empresas formales, pagar impuestos, hacer lo que hay que hacer dentro de la estructura legal del país, que sería el primero. El segundo es la libre empresarialidad, que podamos las empresas que están en el país desarrollarse dentro de un entorno que nos permita a cada quien, según las reglas que hay, pues desarrollarse y crecer y ser los mejores en la región, en el país, en el mundo, en lo que sea, ver de qué manera podemos crear esas condiciones o apoyar que se creen esas condiciones, muchas veces trabajando en coordinación con el sector privado, muchas veces trabajando dentro de lo que se puede con el gobierno, con diferentes instituciones, y la idea es apoyar que se genere ese entorno dentro del país. Y por último, es el bien común, porque lo que pasa es que nosotros representamos a grupos de empresas, a grupos de instituciones. Entonces no se busca el de una persona o el de una empresa en particular, sino que vemos qué cosas nos afectan a todos y trabajamos dentro de eso para poder lograr el bien para el ambiente, para el país, para el desarrollo de las empresas en general, no de una u otra, sino en general. Esos serían tal vez los 3 principios principales, para redundar, pero los que nos rigen y lo que nos han, como institución, nos han permitido seguir adelante. Muy interesante, María José. Gracias, Diego. Sí, totalmente. Y hablando de principios, nos viene a la mente el tema de la institucionalidad que CACIF representa, ¿verdad? Muchos de nuestra audiencia, probablemente por edad, no tienen un panorama de qué pasó hace 20 años en nuestro país. Y me gustaría, Carmen, si es posible, hablar de cómo que CACIF hoy tenga 68 años de existir, fomenta la parte institucional del país, ¿verdad? Y cómo la historia nos ha permitido que sea una institución vigente hoy en día. Tal vez aquí lo que hay que ver es por qué trabajamos juntos y se conforma CACIF. Y al final del día, si nos vamos hacia atrás, vamos a ver por qué es importante la gremialidad. Porque cuando uno está trabajando en conjunto, viendo los problemas de ser empresario, porque siempre hay, o sea, no es fácil, o sea, siempre hay tropiezos en el camino. Muchos de los tropiezos tienen que ver con muchas de las regulaciones que a veces son complicadas. Guatemala tiene más de 5,000 trámites para un empresario, o sea, de alguna manera no es fácil ser empresario. Entonces, esa parte de la gremialidad y cómo se van conformando las cámaras. Entonces, vamos viendo, y tal vez una manera de explicar CACIF desde arriba, pero empezando desde abajo, yo vengo de la gremial de calzado. Entonces, en la gremial de calzado, habemos socios que fabricamos calzado y habemos socios que proveen materia prima. Entonces, ¿cómo nos juntamos
para apoyarnos en los temas que nos duele a todos o en las oportunidades que hay. Entonces, por decirles una oportunidad, una feria de calzado, o sea, si la hace solo una empresa no va a generar el mismo tráfico que si lo hacemos como gremio. Problemáticas que hay, el contrabando y la defraudación aduanera en el tema de calzado. Es un tema que nos afecta a todos, entonces tenemos que ver cómo juntos se lo hacemos ver a las autoridades para que ellos hagan algo al respecto, o sea, cómo mejoran los controles en aduana, cómo mejoran las bases que tienen, el contrabando en las fronteras, o sea, entonces lo vamos viendo desde la gremialidad. Pero el mismo problema de contrabando y defraudación aduanera tienen otras industrias. Entonces ya se junta uno con las otras industrias para ver cuáles son las buenas prácticas y qué les ha funcionado y qué no. Entonces termina uno hablando con industrias dentro de, que no es solo calzado, y entonces va a hablar uno con los de pollo y entonces los de huevo, los de cigarros, o sea, hay los de las aguas, o sea, hay otras industrias que padecen de lo mismo. Entonces, ¿cómo le entramos juntos? Es parte de pertenecer a la gremialidad. Y entonces vamos subiendo en el camino en los diferentes términos. Entonces, cuando uno está hablando de la gremialidad y de temas que tiene que resolver, que normalmente son con los entes de gobierno, hacerlo y poder ver el impacto que tienen en la generación de empleo, en la economía del país. Cuando uno va en conjunto de varias, porque generalmente los problemas nos afectan a todos de la misma manera, o en unos más grandes y otros más chiquitos, ¿cómo lo hace? Porque si uno se da cuenta, 8 de cada 10 de las empresas que están dentro de las cámaras son micro y pequeñas. O sea, no todo el mundo tiene expertos en temas de las cámaras, sí. Entonces, si hay un microempresario que está empezando, está en la formalidad y le cae una auditoría del IC, se le paran los pelos. Entonces, uno sí tiene la gente dentro de las cámaras que los puede ayudar a cómo evacuar esas audiencias. O una visita de medio ambiente. Uno va teniendo en la cámara esos especialistas que ayudan a esos micro y pequeños empresarios a resolver los problemas de la empresarialidad de todos los días. Porque las empresas grandes, todos tienen departamentos, pero los micro y pequeños no. Y uno lo que está velando es cómo vuelvo ese micro en pequeño, ese pequeño en mediano, ese mediano en grande a través de la historia. O sea, que ninguna empresa empieza grande. Todas empiezan en un emprendimiento. Lo que pasa es que aquí ha habido un compromiso de alguna manera de las empresas, por eso es que vemos empresas centenarias de generar inversión y compromiso con el país. Pero tiene mucho que ver con esa parte pero todos empezamos chiquitos, pues nadie empieza grande, todos vamos empezando chiquitos y nos vamos teniendo que adaptar en la medida de los tiempos y cómo se van cambiando las cosas. Totalmente. Y ahí un gran punto es la reinversión del sector privado, de las empresas guatemaltecas en el país. ¿Verdad? Hace poco estábamos hablando de ese tema y la estadística era prácticamente 4-1 de cada dólar que se generaba, había una reinversión de 4, que es un tema bien importante de recalcar, porque es ese compromiso que hablamos. A veces el servicio que todos nosotros que estamos hoy aquí platicando, que se presta a fomentar estas acciones e implementarlas, es generalmente ad honorem, ¿verdad? Entonces es ese tiempo que se le dedica a la gremialidad con tal de poder tener mejores acciones y resultados para todos. Sí, definitivamente. Me llama mucho la atención dos cosas, Carmen María. Uno, la conectividad de metas que se busca tener como sector, y la otra, el llevar de la mano para que las empresas en Guatemala logren generar ese sentido de legado. Sí, que otras empresas, como mencionas, centenarias, lo han logrado. Entonces, en función de eso, me viene la pregunta, ok, entonces, ¿cómo contribuye el CACIF, en este caso, al desarrollo económico, pero también del empleo en Guatemala? ¿Cuáles serían esos indicadores? Lo que pasa es que CACIF, al final del día, lo que tiene detrás de son cámaras, y lo que está detrás de las cámaras son empresas, y atrás de las empresas lo que hay son colaboradores. Entonces, la generación del empleo formal en Guatemala
viene principalmente de las empresas que están de una u otra manera asociadas a alguna de las cámaras. Entonces sí, ¿cómo hacemos para generar esa mayor inversión, para generar esa mayor cantidad de empleo? Porque las empresas en Guatemala van creciendo al ritmo que la economía del país nos permite. Si uno mira, las empresas que han crecido exponencialmente en Guatemala han sido las que se han ido a ver hacia afuera, las que están exportando. Entonces, de alguna manera, ¿cómo logramos esos mecanismos para no solo generar más inversión? Las empresas de Guatemala están muy comprometidas con el país, no solo en generar más inversión de las empresas dentro del país, sino esa generación de alguna manera de una responsabilidad y de un compromiso que uno siente con sus colaboradores y con sus comunidades. O sea, yo no veo cuando uno sale a ver en otros países ese compromiso que las empresas de Guatemala tienen con sus colaboradores y con sus comunidades, porque no solo es el salario, o sea, va más allá de ese impacto que podemos generar en apoyo en educación, en apoyo en salud, dentro de los colaboradores y dentro de las comunidades en las donde participamos. Sí, totalmente, y por eso lo mencionaba, porque al final se pretende muchas veces que es un tema económico puramente, pero no, va más allá, va a la generación de empleo. Y esa generación de empleo, Charles, no sé el sentido de responsabilidad desde su posición, ¿cómo sería ese sentido de responsabilidad de generar empleo para el país? Mira, yo te diría que el tema de generar empleo va de la mano de la inversión que se hace dentro del país. Porque generar empleo solo por generar empleo no es ninguna meta de ninguna empresa en ningún lado del mundo, generar empleo. Lo que se hace es que se invierte para generar ganancias para los que están emprendiendo en el negocio. Conforme van creciendo las empresas, conforme van creciendo esas inversiones, se va generando cada vez más empleo. Guatemala como país, si miramos el territorio del país, muchas veces pensamos que Guatemala es un país pequeño, pero no lo es. Lo que pasa es que estamos al lado de Estados Unidos, Canadá, México, que son países grandes. Pero Guatemala es del país de Holanda, del tamaño del país de Holanda, es más grande que Austria, es casi el tamaño de Inglaterra como país. Entonces, cuando vemos, y Inglaterra, por ejemplo, tiene 150,000 más o menos kilómetros cuadrados, en algún momento fue un imperio mundial. Entonces, el tamaño del territorio no necesariamente te define, y cuando nos vemos como un país pequeño, si no somos un país pequeño. Cuando miramos cuánta gente vive en Guatemala, la población que tenemos ya en el país es una población de 15 millones más. Entonces, tampoco es que tenemos una población pequeña en el país. Lo que sí estamos pequeños en el país es que tenemos, en comparación con otros países, es la economía. Tenemos una economía relativamente pequeña, a pesar de que es de las más grandes de la región. Cuando nos vamos con los grandes del mundo, pues sí, somos un poco pequeños y la idea es que crezcamos en eso. Entonces, ¿cómo hacemos para que crezca la economía? Invirtiendo. Porque si no invertimos, no crece la economía. Entonces, cuando invertís, se generan esos puestos de trabajo. Pero esa inversión tiene que venir por alguna razón. No vas a invertir solo porque tengo dinero y lo voy a meter en Guatemala. ¿Por qué lo vas a meter en Guatemala? ¿Por qué no lo vas a meter en México, o en El Salvador, o en Canadá, o en donde sea? ¿Por qué lo vas a meter aquí? ¿Por qué va a estar aquí? Entonces, una de las razones por las cuales se invierte el dinero es porque hay reglas claras. Por eso es una de las cosas que hacemos nosotros, es ver de que hayan reglas claras en el país para que la gente y nosotros mismos podamos invertir aquí, porque nosotros somos de los que ya estamos invirtiendo en el país. Los agremiados y representados en CACIF son personas que invirtieron en el país, que viven aquí, que trabajan aquí. Y a pesar de que han ido en otros lugares, están aquí todavía, porque si no estuvieran aquí, no estarían representados. Entonces, nosotros representamos a las empresas que invierten, que creen en el país y que les gustaría poder invertir más y ganar más y generar más puestos de trabajo. Y esos puestos de trabajo tienen que ser buenos puestos de trabajo, tienen que ser bien remunerados, pero para que eso suceda, la inversión se tiene que dar aquí. Y esa inversión puede existir única y exclusivamente si hay libre empresarialidad, si hay Estado de Derecho y se respetan las normas dentro del país y hay facilidad de que la inversión venga y que pueda crecer. Porque eso es lo que lo llama. Cuando hay cambio de normas, eso asusta la inversión. Cuando hay incertidumbre de qué va a pasar en corte, eso asusta la inversión. Entonces a la inversión le gustan reglas claras, reglas constantes, que se sepa qué va, pues, dentro de lo que se puede, porque la idea es
pues las cosas van cambiando naturalmente, pero lo que queremos es que la inversión venga y se quede en Guatemala y que crezca aquí. Y así vamos a generar esos puestos de trabajo que tanto Me queremos. queda claro que velar por las reglas claras es ese sentido de responsabilidad, definitivamente. Madre José, que tienes ahí varias notas que veo. Hablando del bien común, es que es un tema que recurrentemente nos hacen ver y como a conclusión y de una forma resumida diríamos entonces que CACIF está integrado por todos los que aportamos a que se genere más productividad en el país, siendo operarios, empleados y los mismos empresarios. Y creo que ahí es un tema importante de hacer énfasis porque, pues hay que decirlo y para eso estamos platicando, muchas veces se interpreta afuera como que casi fuera un grupo pequeñito de empresas y muchas veces tanto Diego y yo decimos no, o sea, nosotros mismos representamos microempresas dentro del tema y estamos igual acá platicando con ustedes. Eso me lleva a Charles, viendo que es una institución de cuántos años y que tendremos casi para largo, ¿cómo fomentamos y qué mensaje les llevamos a aquellos que todavía no forman parte de una gremial en cómo poder acercarse hacia las distintas gremios y cámaras? Pues yo pensaría que lo que hay que hacer es que primero que entiendan para qué sirve. Creo que programas como este me parecen una excelente idea, que entiendan por qué uno se agremia, qué ventajas tiene, porque muchas veces el trabajo que hacen las cámaras y los gremios no se ve, porque lo que pasa es que a veces no se ve lo que no pasa. Exacto. Y uno lo que hace es que ayudó a que personas que están haciendo normas o reglas dentro del país entiendan por qué lo que están haciendo ayuda o no ayuda a la inversión, porque eso ayuda o no ayuda a que se generen más y mejores trabajos. Y cuando uno se sienta y explica y entienden las cosas, pues entonces esas normas se hacen de cierta forma para que ayuden. O por ejemplo, que cosas que no pasaron, que no eran buenas para la inversión, entonces no se ve porque como nunca pasó. Esa es la parte de la defensa, aparte de la parte de promoción, que es a veces cuando las cosas van bien, uno solo sabe que fueron bien, pero no sabe por qué. Y detrás de eso hay esfuerzo y trabajo de un montón de personas, un montón de empresas que lo que hacen es que, así como decía Carmen, coordinan esfuerzos para que yo soy pequeño y a mí me está afectando el contrabando, pero yo no sé qué hacer ni por dónde. Ni por dónde, ajá. Pero como somos un grupo de productores de cardamomo, de productores de café, entonces, como somos un grupo importante de eso, pues podemos tener entre todos una persona que se dedique a ver eso, una persona que nos permita representar en mesas, una persona que nos entienda nuestro dolor, dónde nos duele, qué nos afecta en nuestra empresa y que de esta forma pueda trasladarlo y coordinar con otros grupos similares para así dentro de grupo, vamos haciendo asociaciones, gremios, cámaras y CACIF que los coordina, ir viendo cómo esos intereses y cómo esas cosas que nos afectan se pueden ir viendo de frente e ir no necesariamente parándolas, pero sí ayudando a que se entienda por qué eso afecta a la inversión y por qué eso no ayuda a que se generen esos trabajos y entonces me permite a mí como empresa crecer y desarrollarme en el país. Entonces, a final de cuentas, si cuando uno va uniendo todos los hilitos, el estar agremiado me permite a mí como empresa desarrollarme. Y a mí y a mis hijos que vienen detrás y a mis vecinos que van a poner su empresa y a todos los demás del país. Entonces, agremiarse creo yo que es una parte importante del desarrollo del país. Totalmente. Además que si algo he valorado durante los casi 14 años que tengo de estar en gremios y en cámaras, es la transmisión del conocimiento. O sea, permite que las dudas que uno tiene cuando empieza se puedan ir solventando, no por lo que está escrito en manuales que a veces no tienen pies y cabeza, sino por la misma experiencia que quienes ya atravesaron esos pasos te pueden dar luces y abrir el camino para saber por dónde entrarle, ¿verdad? Entonces creo que esa transmisión de conocimiento al final lo que va a contribuir es a reducir la curva de aprendizaje que todos pasamos por esa y que permite que los que vienen incorporándose pues también vayan teniendo más riqueza en esa información. Lo veíamos justamente con las clínicas empresariales, en que ahora ellos mismos, los que están participando ahí, están empezando a valorar la sinergia que se hace entre de los mismos emprendedores y empresarios. Y yo creo que ese es un valor increíble que tiene la gremialidad. Yo le agregaría solo uno más, y es viendo a futuro. Y es que en todos los países nos van cambiando las normas y las reglas del juego. Entonces acá
nuevos compromisos ambientales, nuevas normativas de A, B, C, D. Y de alguna manera, estando en la gremialidad, uno sí puede transmitir más rápidamente qué ajustes tienen que hacer las empresas y los micros y los pequeños. Mientras antes de que realmente les caiga una auditoría y no sepan de dónde salió, si así no era antes. Porque toda esta parte empresarialidad de todo es un ser viviente, les digo yo. O sea, todos los días pasa algo, a todos los días hay que ajustarse a algo. Entonces, el estar de alguna manera en la gremialidad ayuda a mantenerse al día de todas esas nuevas normativas y cambios que de alguna manera se van implementando por los gobiernos en esa parte de... Entonces, es más fácil poder irse ajustando y haciendo los cambios que uno necesita. Anticiparse. Y aparte que creo que los empresarios, y perdón de ahorita te paso el micrófono, de por sí parte de solucionar problemas diariamente, ¿verdad? Entonces, cuando lo hacemos colectivamente, muchas cabezas piensan mejor que una sola, y ahí se van sumando talentos y experiencia que es bien importante conocer. Totalmente, sí, y como mencionaba Carmen, el tema de poder generar esa unidad empresarial, ¿cómo le aporta esta unidad empresarial esa en la dinámica diaria a los emprendedores principalmente, que son los que tal vez están pensando cómo me va a sumar a mí o por qué me voy a subir yo a esta dinámica de conectividad gremial? Yo creo que eso se mira más en el valor que generan desde las cámaras que desde CACIF. O sea, uno lo que está haciendo es viendo cómo les va facilitando el camino a todos estos emprendedores que, como decía Charles, muchas veces no se mira. Esa facilitación y esas negociaciones que se hacen efectivamente para ver de ir facilitándole a todos los micros y pequeños el poder seguir operando, el poder cumplir con esas normativas y reglamentaciones. Entonces, es poderse mantener al día en todos esos cambios y en todas esas cosas que van pasando y que nos van, o sea, que en el diario vivir empresarial nos van cambiando. No, definitivo. Y Charles, digamos, en función de esto, los emprendedores, ¿qué les podría decir a los emprendedores que están todavía con la duda de si vale la pena esa unión gremial o vale la pena formar parte de toda esta dinámica de iniciativas? ¿Qué podría ser eso como una sugerencia, si lo queremos ver así? Sí, lo que pasa es que es muy general la pregunta, pero yo creo que depende mucho, porque a veces depende qué gremio o qué asociación en que esté metido uno, porque muchas asociaciones tienen apoyos técnicos, tienen apoyos internacionales. Por ejemplo, si voy a exportar y estoy en Export, no sé si tienen red de contactos para exportar, tienen red de personas que me pueden dar apoyo técnico, dependiendo en qué me esté dedicando, ¿verdad? Así como son exportadores, dentro de ellos hay exportadores de aguacate, de camarón, de pescado, de frutas, de vegetales, en fin. Entonces depende mucho de qué negocio estoy. Yo creo que la gremialidad es importante porque, por un lado, el apoyo técnico, pero por otro lado también la defensa del sector. Si tú tienes un problema como emprendedor, seguramente muchos otros van a tener el mismo problema. Y ahí es donde entra esa gremialidad, porque ese mismo problema que tienen en común es la solución es para todos, pero uno solito probablemente no puede hacer nada, pero dentro de varios ya se pueden pensar, como decías, más cabezas piensan mejor que uno, encontrar esa solución, ese apoyo para compartir experiencias, ese apoyo para ver, fíjate que aquel hizo tal cosa. La idea para los emprendedores que están empezando, que tienen la experiencia, pues ya que están empezando, pues no está ahí, poder platicar y poder aprender de la experiencia de las demás personas, no solamente en cosas técnicas, sino también en cosas de los negocios, en cosas de trámites que mencionaba Carmen, en cosas de futuro y de presente, y historias pasadas para que ellos vayan en su recorrido de empresa, pues tal vez un poquito con más herramientas que les permitan ser exitosos, porque ser emprendedor es difícil, pocos lo logran, pero hay que ser insistente, y mientras más herramientas tenga uno, creo que eso le va a permitir a uno ser más exitoso. Por supuesto, creo que me llevó el tema de un soporte estratégico y, como decía María José, el tema de la transferencia del conocimiento también es muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, en conclusión, agradecerles por este espacio, por haber pues compartido sus experiencias y sobre todo
sus ideales sobre lo que es la institución. Creo que eso es muy valioso para poder dar esa visibilidad que todos esperamos. José. Sí, yo concluyendo y agradeciendo, pero también algo importantísimo es que son líderes que nos inspiran a nosotros para seguir. Con Carmen he tenido muchos espacios para platicarlo, pero creo que es importante recalcarlo, levantar la mano, tomar un asiento y levantar una voz no siempre es la forma más fácil, sin embargo lo han hecho y gracias por eso, porque trabajan y sirven a Guate y a nuestro sector, así que muchísimas gracias y todos los éxitos para ustedes. Gracias amigos por haber estado con nosotros, los invitamos a que sintonicen nuestro siguiente episodio de nuestro podcast Generando Puentes desde Cero. Diego, gracias por haber estado con nosotros. Gracias María José también, un gusto.